San Miguel Arcángel, Ángel de la Guarda. En acción de gracias por la culminación de estudios del tercer año de los alumnos del Colegio San Vicente Ferrer, por el cumpleaños de Darío, por el estudio de Julieta María Paz y Melina, por el trabajo de Miriam Griselda y Lidia. Rezamos por la salud física y espiritual de las familias Recalde Benítez, Recalde Olmedo, Díaz González, González Rotela, Jiménez, Ramírez Román, del Valle Albrecht, por los hermanos Lisa, José Santiago, Darío, Erenia, José, Bernarda, Rubén Darío y familia, Nancy, Guillermo, Cintia, Valeria, Francisca, Felipe, Luisa, Mirta, Pablo, por nuestros hermanos difuntos, María Fátima, Rosa, Eliserio, Enrique, Gregoria, Lucía Raquel, Marcos David, Ramona, Mario, Venancio, Delia, Rufina, Antonio, Jorge, Casimira, Domingo, Albina, Victoria, Virginia, Joel, Leongino, Estela, Óscar Irilio, Nicolás Amílcar, Ángel Gualberto, Raquel, Rosa, Melitona, Concepción, María Teresa, y por las benditas almas del purgatorio. Antes de dar inicio, les pedimos que pongamos en silencio nuestros celulares para entrar ya en clima de celebración. Sí. Sí. Tres. Muy bien usado. No, en serio, porque yo no. No, acá va para apagar. Y saca. Para que me haga todo el ruido. Hola, sí. Ave María, oh Purísima. Todos tuvimos un principio, no al azar, sino fruto del plan amoroso de Dios, y caminamos hacia Dios, nuestro último fin. Toda nuestra historia transcurre bajo su mirada bondadosa, y vivimos con el afán de la felicidad. Hoy, los alumnos del tercer curso del Colegio Nacional San Vicente Ferrer han logrado llegar a una meta de sus vidas. Por eso, con la satisfacción y el agradecimiento, siendo conscientes de la presencia de Dios en sus vidas,
se acercan al altar para la acción de gracias más perfecta a Dios en la Eucaristía, y todos nos unimos en oración. Ven hermanos y cantaré a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. ¡Viva el divino niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Y viva estos jóvenes que están concluyendo con su graduación. ¡Viva! Un fuerte aplauso para ellos también. Muy bien, con gran alegría si nos encontramos. Y no sé si ustedes, queridos jóvenes, escucharon lo que decía nuestro canto. No te olvides, después cómo sigue, del camino marcado. Después cómo dice, que Cristo ha señalado, después, para acercarnos a Él. Entonces, queridos jóvenes, yo no sé si ustedes saben por qué va a estar viniendo aquí. Eso es importante. Entonces, no venir solamente a hacer figuretis, sino que sobre todo porque ustedes quieren agradecer un camino que les ha marcado y que les tiene que marcar, es decir, para la vida, lo que viene ahora. Están concluyendo esta etapa del secundario, pero comienza los que van a seguir el terciario y también los que van a seguir ya trabajando, dedicándose ya a un trabajo bien concreto y bueno, también ese es un camino marcado en la vida de ustedes y tenemos que ser agradecidos. En primer lugar tenemos que agradecer a quién. A ver un poco, jóvenes, ¿a quién vos le agradecería en primer lugar? A Dios, muy bien. ¿Y vos a quién le agradecería además de a Dios? Muy bien, a tu familia, eso me gusta que digan así. ¿Y vos a quién además de a Dios, a la familia, a quién le agradecerías? A la Virgen María, muy bien. Pero hay alguien más también que les ayudó para que ustedes hoy puedan concluir aquí su etapa. ¿Quiénes son? Los profesores. Un fuerte aplauso a todos los profesores y educadores. Bueno, levanten la mano quienes son los profesores y educadores de estos jóvenes. A ver, ¿dónde están? Allá están. Un fuerte aplauso para ellos. Entonces, muchas felicidades a ustedes.
y sobre todo lo que ustedes, así como decía esa música, lo que han marcado en la vida de ellos. Y sabemos, y tienen que seguir rezando, y tienen que seguir rezando ustedes por sus alumnos y por sus exalumnos, para que ese camino marcado en el corazón de ellos quede para siempre. Y así también queremos hoy rezar y agradecer también a Dios por Alejandra González y Florentín Quiñones. ¿Dónde están? Levanten la mano. ¿Quiénes? Ahí está, un fuerte aplauso para ellos. ¿Cuántos años de matrimonio? ¿Cuántos años? 49 años de matrimonio. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Alejandra González y Florentín Quiñones. Qué lindo testimonio, entonces, 49 años de vida matrimonial. Y también Crescencia Paniagua Ortiz y Gregorio Ortiz. ¿Quién va a eso? Ahí están. Fuerte aplauso también para ellos. ¿Cuántos años ustedes? 48 de... Oye, pues, ¿de va a ver? 48 años de aguante. ¿Quién aguantó a quién? No, a nivel yese. Ñaquinde. Ñaquinde, porque ambos uno al otro. Así que, queridos jóvenes, esto es lindo también. Tener a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la comunidad que nos indica, ¿verdad?, todo lo que aprendemos y todo lo que han marcado en nuestro corazón, llevarlo adelante. Vamos a iniciar entonces este momento de nuestra acción de gracias, invocando justamente a la Trinidad, es decir, a un papá, a un hijo que nos acompaña, que nos salva, nos redime, y sobre todo a la fuerza del Espíritu que ahora nos acompaña. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Con tu espíritu. Lo primero que hacemos es reconocernos ante el Señor. Muchas veces no hacemos bien lo que el Señor nos pide. Por eso le vamos a pedir perdón. Vamos a ponernos ante la cruz. Ñañez un baitera, entonces venían de ya en donde me lleva. Ya llevo mis amor perdón por las veces, los jóvenes, tal vez que nos hemos estudiado, nos hemos aplazado, o por las veces que no hicimos bien nuestra tarea. En fin. Pero hoy el Señor nos ha regalado que ya podemos ser ex-alumnos, es decir, hemos salido de una formación primaria y secundaria, pero con ese corazón marcado por Dios a través de nuestros padres y sobre todo a través de nuestra institución, de nuestro colegio. Le pedimos perdón por todo lo que no hicimos bien. Nuestro canto, ahora le pedimos al Señor que purifique el corazón. Ore por Yahu, bereko ñande yara. Ore por Yahu, bereko ñande yara. Tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuanto tenemos y somos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y amarte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, agradeciendo hoy los años de vida matrimonial de Alejandra y Florentín, Crescencia y Gregorio. Y también al agradecerte, Señor, por la culminación de los estudios secundarios de estos jóvenes,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. A través de la historia, Dios nos ha revelado para salvarnos. Nosotros también estamos llamados a la salvación. Escuchemos el mensaje que hoy nos regala. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, los delegados del rey Antíoco, encargados de imponer la apostasia, llegaron a la ciudad de Modim para exigir que se ofrecieran los sacrificios. Se presentaron muchos israelitas, pero Mamatías y sus hijos se agruparon aparte. Entonces los enviados del rey fueron a decirle: tú eres un jefe ilustre y gozas de autoridad en esta ciudad, respaldado por hijos y hermanos. Sé el primero en acercarte a ejecutar la orden del rey, como lo han hecho todas las naciones, y también los hombres de Judá, y lo que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y gratificados con plata, oro y numerosos regalos. Matatías respondió en alta voz: aunque todas las naciones que están bajo el dominio del rey lo obedezcan y abandonen el culto de sus antepasados para someterse a sus órdenes, yo, mis hijos y mis hermanos nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de abandonar la ley y los preceptos. Nosotros no acataremos las órdenes del rey desviándonos de nuestro culto, ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando acabó de pronunciar estas palabras, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar de Modim. Conforme al decreto del rey, al ver esto, Matatías se enardeció de celo y se estremecieron sus entrañas. Y dejándose llevar por una justa indignación, se abalanzó y lo degolló sobre el altar. Ahí mismo mató al delegado real, que obligaba a ofrecer los sacrificios, y destruyó el altar. Así manifestó su celo por la ley, como lo había hecho Pinjas con Simrim, hijo de Salú. Luego comenzó a gritar por la ciudad con todas sus fuerzas: todo el que sienta celo por la ley y quiera mantenerse fiel a la alianza, que me siga. Y abandonando todo lo que poseían en la ciudad, él y sus hijos huyeron a las montañas. Entonces muchos judíos, amantes de la justicia y el derecho, se retiraron al desierto para establecerse allí. Palabra de Dios. El que va por el buen camino verá al Señor. El que va por el buen camino verá al Señor. El Dios de los dioses, el Señor, habla para convocar a la tierra desde la salida del sol hasta el ocaso. El Señor resplandece desde Sión. El que va por el buen camino verá al Señor. Que es el deschado de toda hermosura. Reúnanme a mis amigos, a los que sellaron mi alianza con un sacrificio. Que el cielo proclame su justicia, porque el Señor es el único juez. El que va por el buen camino verá al Señor. Ofrece al Señor un sacrificio de alabanza y cumple tus votos al Altísimo. Invócame en los momentos de peligro, yo te libraré y tú me glorificarás. El que va por el buen camino verá al Señor.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva el divino niño Jesús! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! ¡Y viva estos jóvenes! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para ellos también. Bueno, ya voy a pedir misa porque entonces ya llevamos que también de la palabra de Dios, qué es lo que nos dice, y especialmente en este lindo acontecimiento, queridos jóvenes, como dijimos desde la introducción, ¿verdad? Ojalá que nunca ustedes se olviden del camino marcado, decíamos recién en la música en esta entrada. Así es que ese lindo coro dedicado, y nosotros todos como comunidad, nosotros hemos cantado. Pero el cantar, como dice San Agustín, el cantar eso en nuestra vida significa que nosotros hacemos oración, y dice que vale los 2 veces hoy, la de por ahí por hoy, 2 veces hoy, porque lo hacemos parte de nuestra vida. Pero por eso les dije, y vos dijiste, primero era agradecer a Dios. No se olviden, queridos jóvenes, que nuestra vida, que lo que ustedes han recibido, su vida, la esencia, que ustedes hoy están aquí, vivos, jóvenes, así, lindos jóvenes, lindas chicas, lindos jóvenes, entonces quiere decir que eso es un don de Dios. Nadie de nosotros, queridos jóvenes, pidió nacer. Si por lo menos no se mandó ahí, yo no dije, ese hay tema, se van a nacer. No, vinimos al mundo porque Dios nos ha llamado en el seno de nuestra mamá, en el seno de nuestro papá. Por eso, entonces, ¿qué? Viene lo segundo. Vos dijiste, ¿a quién teníamos que agradecer en segundo lugar? A nuestra familia, ahí está. A nuestra familia, y ustedes tienen que ser muy, muy, muy agradecidos. No se olviden de eso. ¿Por qué? Y porque si nosotros hoy estamos aquí, mala ñanemo cambuagüe, mala ñanemo ngaruagüe, mala ñanemo potniagüe, mala ñanemo yahuagüe, mala ñande la jave escuela veñe pununay, vea, a la ñandesú, ñanderú, o las personas que estaban a nuestro lado. Pero no termina ahí, por eso hemos dado también un aplauso y hemos agradecido a nuestros educadores. ¿Está la directora y el director aquí o alguien de ellos? No, solo los profesores. ¿Está? Ah, vos sos. Levantate, puedo ponerte en voz de pie. Que te veanlo en la cámara. Bueno, un fuerte aplauso aquí a la directora. ¿Y quién más? ¿Quién más está ahí? ¿Vos sos la directora? Vos sos la directora. ¿Cómo se llama la institución? San Vicente Ferrer. Es un colegio nacional, ¿verdad? Entonces, que lleva un nombre de un santo. Qué lindo que es. Entonces, quiere decir, queridos jóvenes, muchas gracias entonces a ellos. Bueno, esto es lo primero, ¿verdad? Pero como siempre, peñan de Yánago, siempre a teoico, ñandereca, oína, para cada uno, la oñe de mi janguense ñandere. Y ustedes escucharon muy bien esta primera lectura que leyó. ¿Quién leyó la lectura? ¿Quién era la que leyó? ¿Quién la que leyó? ¿Quién la que leyó? ¿Vos? Te felicito. Muy bien. Alguna palabrita nomás por ahí en de Icuainte hoy, vea, pero ahora Icuana. Apostasía, Bueno, apostasía, vea ya, era castellano. Pero me hace mover allí con va a irse la apostasía. Apostasía quiere decir que vos entonces crees en algo y después eres yarey. ¿De cuál se Así, por ejemplo, hay muchos que apostatan de su religión, por ejemplo. Oye, bautizar, que pea, que vamos a ver, dos ovejas, la tupa ove, a ver, ya vamos a cualquier carpa iberbi, cualquier religión iberbi,
ojo brujo, ojo le cago a la eso se llama apostasía, es decir, dejar verdaderamente ese camino. Por eso dice, no te olvides del camino marcado en tu vida. Y eso es muy importante que tengamos en cuenta. Pero ahora vamos a aplicar un poco a lo que ustedes están haciendo, porque si ustedes vienen aquí a agradecer al Señor, agradecer a Dios, agradecer el don de la vida, el don de la capacidad que han recibido, porque son 4 cosas importantes que realmente ustedes espero que lo hayan entendido y lo hayan desarrollado bien. Primero, su inteligencia. Cuando hay la inteligencia, no es más 5, 5, 5 felicitados. No es eso la inteligencia. La inteligencia es que vos hoy, al concluir el tercero de la media, vos sos capaz de darte cuenta lo que está bien y lo que está mal. Jóvenes, díganme, lo que está bien y lo que está mal. Porque con la educación. Educar en los valores y en los principios, en todo sentido. Entonces, eso es lo primero. Para eso sirve la inteligencia, para un discernimiento y conocimiento. Y eso es lo que sus padres, en primer lugar, le fueron educando y le fueron diciendo, se me voy para ir a apoyar que no puedo tienda de mi ir entonces, de corregir, apeantero te hayan de ya recibir. La maestra, eso no sé si así le corrigen los profesores. No. Una escuela venían de ella ligada con regla, ¿sí o no? Sí, bellente más hace. Porque cuántos maestros hay que va, anden a vitirate, anden pinchay. Sean y te ve a ver con marca de las uñas de mis profesoras. Porque ayer portaba ya que entonces, ne pinchay barete. ¿Quién es alguna profesora de aquel tiempo? ¿No hay la profesora de aquel tiempo? O manon baja más y que ya deben estar en el cielo. Bueno, ¿hay alguna profesora por ahí que era de aquel tiempo? Un millón de pinchay areva. Un millón de potía que eres regla, millón de tú que hagas. Bueno, pero claro, eran metodologías. Hoy ya no se hace más, pero ustedes, queridos jóvenes, al terminar hoy el tercero de la media, ustedes tienen que ser capaces de discernir. Pero porque vende aleja y purula vende acá. Discernir lo que está bien y lo que está mal. Segundo, no se olviden nunca, queridos jóvenes, que hoy, al agradecer a Dios, lo que ustedes están agradeciendo es un don muy importante que nunca tienen que dejar de vivirlo, porque son 4, le dije. El primero es la inteligencia, el segundo se llama libertad. Nunca dejen, queridos jóvenes, de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero va a decir la libertad. La libertad quiere decir que en porque ya ahí, entonces sos vos el que tenés que tomar la decisión en tu vida. Que vea. Y ahora ustedes están en el momento en el que van a tomar decisiones en su vida. Levanten la mano, a ver, quiero saber de los que están aquí, de estos egresados, quiénes son los que ahora van a continuar el terciario, la universidad o estudios terciarios. Más, vemos a mí vendemos, más la tuya te corriendo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye, otro, a ver, pero dame babón, de tu ya, no está babón, vos, de cohete, trabajar ya, bueno, vos querés estudiar, vos qué querés estudiar, niña, ingeniería informática, qué bien, ¿y vos qué querés estudiar? Contaduría pública, ¿y vos qué querés estudiar? Ingeniería informática, ¿y vos qué vas a estudiar? Ciencias. ¿Licenciatura en qué? En medicina. Qué bien. Bueno, le felicito. Pero cada uno, ahí está la libertad, queridos jóvenes. Ustedes tienen que elegir cuál es el camino donde ustedes verdaderamente se van a desarrollar como personas, pero ve pensar por ágena. Ve pensar justamente, no, esta es la mejor carrera para ganar plata, esta es la mejor. No, pero anda ahí carrera. Anda ahí carrera. Sino que verdaderamente esta es la mejor manera que yo puedo servir a mi patria, servir a mi familia, prepararme verdaderamente para ser un buen cristiano y un honrado ciudadano. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Apenas dice la libertad, la libertad. Pero elegían a otro de senderun de abuela de yargi maleta de vecinos y de balande de japona, porque de esa cuá
Entonces, segundo. Tercero, muchachos y chicas, voluntad, por favor, voluntad. Voluntad quiere decir capacidad de actuar. Anila ñañe en barei, anila yalala parei, porque si no, entonces en la vida no podemos ir a ningún lugar, ¿entiendes? Sino que verdaderamente tenemos que procurar eso que hemos decidido, lo que ustedes han decidido, y así como hoy están concluyendo una etapa en su propia vida, que ustedes puedan hoy, con esfuerzo y con lucha, hacer lo que ustedes decidieron. Van a llegar a su meta, pero en la medida en que ustedes se empeñen, bueno, hay copiatín, hay otro yapota yandereje, sino que PEP yapota justamente, porque ustedes han tomado esa decisión. Y lo último, queridos amigos, es justamente, y es lo más importante que engloba los tres otros elementos. ¿Cómo se llama? Se llama caridad, se llama amor. ¿Amba dice el amor? El amor quiere decir, rejaljuana pende reelegiva que. Rejaljujahuere uingo de entonces la erechaya por ser, porque rejalju. Hanyajalju no mantengo a pella ya por las cosas, porque la anda yajalju y no, nada vamos a mover y no vamos a llegar a ningún lugar. Por eso que hoy yo les dije que a estas dos parejas, 49 años y 48 años, ¿por qué están juntos todavía ellos? ¿Por qué están juntos? Porque justamente se aman, ¿verdad? Se aman todavía ustedes después de 49 años. Pero yo agubio 48 años. Y yo recuerdo una vez que justamente una pareja, 50 años, por eso de la misa. Por andú la caraíbe, bueno, ustedes verdaderamente después de 50 años que vienen aquí para agradecer a Dios, bello juvenil, y usted vio después de 50 años, bello juvenil. Sí, padre, y hoy se la damos en la tuya, y porque 49 y nada, vemos a esta pendeja, bueno, y entonces el Señor ahí saltó, sí, padre, le amo, y hoy se ve, como el primer día de mi matrimonio, y hoy se ve. Entonces ese lo va a hacer. ¿Qué? Le dije a la señora. Yo monté para la gente, para ir a la joa, te ve medio ya olendo. Ahí medio joa, pues tan baja. Va a ir con las y va a ir te va a ir la jula se mire, como el primer día de mi matrimonio. Vos vas a decir eso también después de 49 años. Hereda Bainde, como el primer día de tu matrimonio. Hereda Bainde. Vas a decir para vos también, como el primer día de tu matrimonio. Vos vas a decir también, de hereda ahí. ¿Ande? Hereda ahí. Equivocado. Polla otra ahí, ven. ¿Por qué? ¿Cómo vio después de 50 años, 49 años, 48 me hace así, igualito que el primer día? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Mucho más. Mucho más, mucho más. ¿Sí o no? Claro que sí. A la cuenta. Este te llama coño ya la coan de yo no coche iba y te ya yo jugando. ¿Entienden? Entonces, pero era un chistecito simplemente que yo les hacía para que tomemos conciencia. Queridos jóvenes, ustedes verdaderamente tienen que amar lo que hacen. Porque si no amamos lo que hacemos, ya haré y betapere. Se mandó porque yo trabajé aquí cerquita. Aquí también en Fernando de la Mora. En Domingo Sabio, kilómetro 9,5. Ahí frente a Salema, Pepe. Muchos jóvenes venían, ¿verdad? Y una vez terminé la misa a las 11 de la mañana. Joven de juventud. País que tuve también en 10. Sí, eso. Bueno, yo estoy estudiando en la Universidad Nacional, Pepe. Estoy estudiando contabilidad y ICV, bueno, contabilidad tuya. Y entonces, economía sí que era, o sea, toda la parte de contabilidad, economía. Y ahora ya estoy en el 5º curso de economía. Pero ahí, hay votar en mi se, vaya a votar, porque a ella se la hace carrera. La estudia se ve, 5º año. Y 7 años nomás era. Y ya estábamos así como ahora también, ya iba a comenzar el 6º año ya. Y después el 7º ya era para presentar su tesis, esto que aquello, y Cotama soy la economista. Y ¿por qué le pregunté yo? Va a ir vea, un año, mi te me faltan de apella la de tesis y vas a ser economista, ya va a violar ella, amigo. Porque va ahí, da juila se a estudiar,
Vea que ya estudia porque Jesús a Jeruja cuando lo votar ya estudia, vea. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, queridos jóvenes, amen verdaderamente lo que ustedes quieren hacer. Amen verdaderamente, es lo único. Y eso sirve para todo. Así como también hoy este hermoso testimonio de estas dos familias que hoy se presentan ante Dios. ¿Por qué 49 años, 48 años de vida, de matrimonio y de familia? Y otros más de ustedes seguramente que tienen muchos años también de matrimonio. ¿Por qué? Y porque justamente amamos lo que elegimos. Así que, queridos hermanos y queridos jóvenes, tengan eso siempre presente en su vida. La formación y la educación no es simplemente para aprender números, no es simplemente para memorizar leyes o no es simplemente para memorizar una carrera, ¿entienden? Sino que todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida es para que ustedes amen verdaderamente a su comunidad, amen a las personas, amen a los demás, porque eso significa que ustedes están desarrollando una de las capacidades más importantes de la persona, del hombre, que es justamente el amor, la caridad. Bueno, y termino simplemente haciendo alusión a esa palabra de Dios. Estamos con el libro de los Macabeos, se llama este libro que leímos, que lo leíste muy bien. ¿Cómo te llamas vos? Lucía. 13 de diciembre era de cumpleaños. Ah, mira, pues Santa Lucía. Che. Bueno, y entonces, miren, qué importante lo que justamente nos decía esta primera lectura. Porque dice que aquí hay un personaje, se llama Matatías, que dice que estaba celoso por la ley de Dios. Es decir, lo que ellos como judíos habían aprendido. Y ahí apareció un rey bareteso que les quiso hacer apostatar, apostasía, ¿entendiste? Ve a la hora de aprender a va a enseñar a pronunciar, apostasía. Ya vea, pende de saray de las leyes de Dios, peyapola bellaposea, peico veneacane, carretilla esa, peico veru y pebagabe, yedrogabe, ya porque esto que aquello. Y sin embargo, Matatías dice, no, jamás, porque nosotros queremos servir a nuestro pueblo, nosotros queremos ser gente de bien. Nosotros queremos ser gente que ayuda verdaderamente a nuestra familia, que ayuda verdaderamente al que necesita para hacer crecer nuestra comunidad. Y entonces dice que viene ese que trajo la noticia del rey, Baretebe, porque todo el mundo ahora, desde ahora, se va a olvidar de Dios y va a adorar aquí lo que nosotros le imponemos. Ahí sube el emisario del rey. Y entonces cuando se va ese emisario como para hacer un holocausto y ofrecer a sus dioses, dice que le subió en sus venas, en su corazón, la ira en su corazón. Evidentemente que nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero el matar verdaderamente, queridos jóvenes, si ustedes quieren triunfar en la vida, todo lo que es cosa negativa, todo lo que es droga, todo lo que es alcohol, todo lo que es vicio, todo lo que es farra, todo lo que es groreí, humiaña, deña, porque eso quiere decir degollar, matar lo que es negativo para que no entre en el corazón de ustedes y ustedes sean capaces de mirar qué es lo que recibieron de sus educadores en su colegio, de sus profesores, todo lo que ustedes recibieron. Yo agradezco a Dios porque mi maestra, imagínense, mi maestra de preescolar cuando yo tenía 6 años, vive todavía. ¿Y eso hace cuántos años? Hace 53 años. Yo tenía 6 años, con 59 años. ¿Cómo tiene la maestra de preescolar? Imagínense. Y ustedes saben que eso se me quedó en el corazón y en la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que nuestros educadores, nuestros profesores nos dan es lo mejor, pero hay que llevarlo siempre. Y nunca se olviden de eso, nunca se olviden. El celo entonces por luchar y por matar, degollar, hacer desaparecer todas las cosas negativas. Y bueno, y termino con esa segunda lectura que es el Evangelio de Shaleakwe. Ustedes se dieron cuenta y escucharon, dice que Jesús estaba ahí arriba desde el monte de los olivos. Ya tenía 955 metros por ahí, tiene de altura.
altura, ande Villa de Mañara, esa es la ciudad de Jerusalén, que está ahí enfrente. Ahí está abajo, está el Cedrón, bebé a salar arroyo y bebé. Ahí está la ciudad de Jerusalén. Y Jesús desde el monte mira y dice, llévenos a señas de Yara. Jerusalén, Jerusalén, le dice, ¿dónde aprovecháis la oñeme a cuende? ¿Dónde aprovecháis Jerusalén? La ñan de Yara o ome a cuende, la andere y coponajangua, hoy cojanguan de Hui, una ciudad eterna, una ciudad que vale la pena. Entonces ñan de Yara hace. Y es lo que muchas veces pasa con nosotros, ¿verdad? Juventud tan linda como ustedes, con capacidades y con inteligencia tan grande que tienen ustedes, ¿verdad? Los jóvenes, yo sé, llegó más de 45 años que trabajo con los jóvenes. Y entonces hay cosas buenas. La capacidad cuando uno tiene el corazón maleable. Justamente el padre y el maestro de los jóvenes era San Juan Bosco. ¿Y saben qué decía San Juan Bosco? Ustedes, queridos jóvenes, si quieren triunfar en su vida, a no y pañuelo besa Don Bosco. Tienen que ser, dice, como un pañuelo ahí Don Bosco. Vaya por la pañuelo, vaya por la pañuelo. Puede hacer de todo. Maleable. Si ustedes pues quieren tener una vida concorde a los valores y los principios de Dios, y si ustedes quieren tener una buena familia, si ustedes después en el futuro no van a hacer sufrir a nadie hay que hacer sufrir. Porque hay muchos jóvenes que también lastimosamente que no supieron y no fueron maleables en las manos de sus educadores, en las manos de Dios. Ojo, oye, prende cualquiera pervi, a sufrir cuánto venía, ¿entienden? Ustedes piensan que da gusto encontrarse con un drogadicto por la calle. Ustedes piensan que da gusto encontrarse con uno que viene con su moto, entrégueme ahí su celular, entrégueme su billetera. Hay gusto, vean. Y no. Y se dan cuenta, queridos jóvenes, esto significa que tenemos que ser maleables para poder aprender tantas cosas lindas. Es la única manera, la única manera. Por eso Don Bosco utilizaba el pañuelo para decir, con el pañuelo puedo hacer lo que quiero ahí, Don Bosco. Puedo hacer lo que quiero. Porque una vez que vos te formes y ya tengas tu columna vertebral y tus huesos y tengas tus valores, una de las cosas que me llamó la atención, porque yo que estaba mi profesor, allá en la campaña hacia Santanía de la Joga, Yataitú, del norte era el lugarcito Moité, Oviedo Irea Motomía. Entonces, ¿qué me decía este señor? Ahora un profesor ya, todo un educador. Pero cuando era jovencito vino a Asunción, o hubo que trabajo, o pidió estudiar y salió adelante. Y dice que después estudiando, formado, recibí el título para pedir, enamorada o mendata más gato. Y entonces se va a su casa, imagínense, ojo, me voy a la ituave, a la isibe, la mendata. Y entonces dice, me fui un sábado al mediodía, sean guajeamos. Me voy a contar ahí la con la colectiva, me voy a beber más asfalto, me voy a beber más allá. Y entonces me fui, llegué, ojo, yo topán, ¿qué tal, papá? Que venía del campo, vapor, por mantener la familia, todo eso. Pero se namba. Al día siguiente voy a las 5 ahora ya lo caí, imagina, bebé. Bebe la chesija, bebe la cherúa, se ave a lo caí, me gusta jugar, ina, me gusta jugar la menda tajaina, se obra nada. Y entonces dice que en un momento, bueno, tomé la respiración para decirle a mi papá, papá, ayudo por avisar, a la amendata, amendata, papá. Entonces ella terminaba la universidad, añe enamoraba de mi tacuña, ponamos para Guadalupe, a amendarse ese. Y dice que mi papá se quedó callado. O quién de Ima, quién. Uy, ahí va la gente a hacer la cerue, ahí va a responder a la y toa. Y después dice, de un minuto, pénsame yo, un bozoso, y pénsala, y pela, y toa, pénsame, uy, no. Bueno, una cosa de tan debe ser a ella. Anique, en vos sufrí,
nunca, ani que hemos sufrido nunca, familia ajeno. Eso fue lo único que me dijo. Imagínense, queridos jóvenes, y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Peaño y te, ayer de será. Ani hemos sufrido familia ajeno. Con eso le dijo todo. La PAB en juventud entenderon este día, lleva. ¿Para qué estudiaron? ¿Para qué recibieron un título? Como ya les dije, no es simplemente porque amba poponata, yapota pea, yapota moa, ganata plata. La verdadera educación es la educación del corazón. Anígena, pembo sufrinda, y la familia ajeno, querida juventud. Aní pembo sufría a bebé, ni de su, ni de rube. Mucho menos a ni vos sufrí, ni BTI, pen cuera, ni vos sufrí la cuña cuera, la pemendada, sino que cásense verdaderamente porque quieren ser felices. Y ustedes mujeres, la misma cosa. No se dejen tampoco manipular. A ni ahí vemos sufrir la arriero venía a bebé. Y menos todavía los dos juntos, a ni vemos sufrir la vendemembú, a la vendera allí. Anigue. Esa es la palabra clave. Imagínense. Petei caraya moite. O cacuacue cocueve lleva. Pero sin embargo, que tiene el aranduca atu. Porque cuando hace país, hay cuaponain a correr, pero vi que pega moa. País que tuve yo mío solucionado, ahora hay problema. A ver, oñora y no van a entender, yo poita macatuete que pega moa. Etcétera, etcétera. Así es que la formación y la educación y lo que ustedes hoy están decidiendo para seguir su formación, que esa formación sea siempre un instrumento para que ustedes sean felices y para que hagan feliz a los demás. Y eso va a ser en beneficio de nuestra nación, de nuestro Paraguay, que tanto necesita jóvenes como ustedes, pero que tengan criterios y valores maravillosos. Y por eso yo hoy agradezco a Dios por estas dos familias, que ellos vienen aquí 49 años y 48 años a agradecer a Dios. Porque quiere decir que si hoy siguen juntos en la vida, es porque verdaderamente entendieron esa frase. Tal vez implícitamente, tú vas a hacer de ello que era la misma frase, pero a cuando entender poner lleva. Asumir un compromiso en la sociedad, asumir un compromiso en nuestra vida de familia, quiere decir sobre todo comprometernos con el Señor. Jesús lloró sobre Jerusalén porque dice, lastimosamente ustedes, a pesar de que recibieron todo, ustedes no fueron capaces de darse cuenta de la gracia que Dios les ha regalado. Así es que vamos a pedir al Señor esa gracia. Vamos a pedir sobre todo entonces que hoy, de una manera muy especial, les bendiga a ustedes. Les ayude sobre todo a dar pasos importantes también en su vida. Muy bien, vamos a seguir con un gesto ahora muy importante. Entonces vengan todos los varones aquí, por favor, todos los varones egresados. Fuerza. Bueno, muy bien. Todos los varones, entonces ahora van a ir, vinieron los padres de ustedes. Papá, mamá, vos tenés, tu papá, tu mamá vino, vos, todito tienen. Bueno, pegótase, levántense un poco. ¿Cómo te llamas vos? Michael. ¿Quién es papá y mamá de Michael? ¿Dónde están? De pie. Bueno, ahí está. Entonces te vas a ir y le vas a abrazar a tu mamá y a tu papá y le vas a decir, gracias papá, gracias mamá por todo lo que me han dado. Vale, fuerza Michael. ¿Vos cómo te llamas? Bruno Díaz. ¿Dónde está papá y mamá de Bruno Díaz? No, ya está tu mamá. Entonces le le abrazas un beso y le vas a agradecer a tu papá y a tu mamá. ¿Vos cómo te llamas? Ismael. ¿Dónde está? Papá de Ismael. Ahí está, es joven. Esteban, ¿dónde están los padres? Allá está, fuerza. ¿Vos? ¿Vino también? Tobías, ¿dónde está? Joven, fuerza. ¿Vos? Santiago, joven, ¿quién va a ver? ¿Vos? Alan, fuerza, Alan. ¿Dónde va a estar? ¿O Alan? Sí, Alan. Una bebé, un fuerte aplauso. José, ¿dónde va a estar? Fuerza. ¿Yo? Mateo Aquino, ¿quién va de papá y mamá de Mateo Aquino? No vinieron. Bueno, pues yo te voy a abrazar, será. Listo, felicidades. Bueno, Mateo. Bueno, muy bien. Vengan las chicas ahora, fuerza, todas las chicas aquí. Bueno,
¿Dónde están los padres de este muchacho que falleció? ¿Dónde están los papás? Dice que un compañero de ellos falleció. ¿Quién va? Vengan aquí ustedes, vengan aquí. Los papás. ¿Vos sos su papá o sos su hermano? Su hermano. Bueno, entonces vas a representarle, ya que no vino tu papá. ¿Dónde está el que no vino su papá y su mamá? Ahí está. Entonces vos te vas ahí en representación y le vas a dar un gran abrazo también. Entonces, para recordar a tu hermano, ¿cómo se llamaba? Luis González. Luis González, que falleció también, y le recordamos en esta Eucaristía, para que ellos también tengan esa paz, y sobre todo aquí los compañeros que recen, porque yo sé que ustedes le aman y le aprecian a ese muchacho, pero ustedes ya tienen un ángel desde el cielo. Bueno, un fuerte aplauso para Luis desde el cielo. Bueno, tu mamá y tu papá, ¿cómo te llamabas? Mónica. Mónica. Fuerte, tienen que hablar en el micrófono. Mónica, bueno, fuerza. Ah, bueno, sí. Lua. Luan, ¿dónde va a estar los padres? Luan, ahí está, fuerza. Un fuerte abrazo y agradecer que... Lucía. Lucía, ¿dónde va a estar tus padres? ¿Dónde va a estar Lucía? Ya está, fuerza. ¿Vos? Samira. Samira, ¿dónde están los padres? Samira, ya está. Vení. Anaí, ¿dónde va a estar los padres? Anaí. ¿Dónde está Anaí? Ahí está. Nashira. Bueno, ¿dónde están los padres? Ya está la mamá de Nashira. ¿Vos? María, ¿dónde están los padres de María? Ahí están, fuerza. Taira, ¿dónde va a estar? Allá está tu mamá. Dayana, ¿dónde va a estar? Allá están, fuerza, un fuerte y ser agradecido. Sol, ¿dónde va a estar tus padres? Sol. Ahí están, fuerza. Mi tío. Anaí me llamó. Anaí, su tío, allá está, fuerza. Antonella, los padres de Antonella. No vinieron hoy. Entonces, a una de tus profesoras que te abrace. Fuerza. Susana, ¿dónde están tus padres? Fuerza, ¿dónde están los padres de Susana? Allá están. Fuerte aplauso para todos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ponernos de pie y vamos a seguir nuestra misa. Vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, escúchanos. Padre nuestro, escúchanos. Por la Santa Iglesia, para que unida en la fe, en la esperanza, sea siempre signo visible de la presencia de Dios entre los hombres, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por el Papa León y los pastores del pueblo de Dios, para que guíen y edifiquen la Iglesia como verdadera casa de oración y comunión, oremos. Padre nuestro, por nuestros gobernantes, para que trabajen con honestidad y justicia, promoviendo el bien común y la dignidad a todas las personas, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos los educadores de la juventud, padres de familia, profesores y sacerdotes, para que eduquen a los jóvenes con la madurez humana y cristiana, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por lo que decidan su vida y su juventud al estudio y al trabajo, para que sepan satisfacer una vida hermosa, oremos. Padre nuestro, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos comprender el sentido del trabajo y el estudio, y comencemos con ilusión una nueva etapa que hoy inauguramos, oremos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones, especialmente hoy al rezar por Alejandra y Florentín, 49 años de vida matrimonial, Crescencia y Gregorio, 48 años de vida matrimonial, y sobre todo por estos jóvenes que agradecen hoy al concluir una etapa de su formación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos esta ofrenda del pan y el vino como agradecimiento al Señor. Presentamos también una canasta de alimentos no perecederos para los hermanos más pobres y vulnerables de la comunidad. También realizamos la colecta para el sostenimiento de nuestra capilla.
una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es Este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestra vida y de de la toda Santa su Iglesia. santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, lo que sin mérito nuestro nos concediste por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú creaste al hombre por amor, y aunque condenado justamente por tu misericordia, lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por eso, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío.
Queridos hermanos, queridos jóvenes, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad, Capilla del Divino Niño, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, y rezamos especialmente por Alejandra y Florentín, que te agradecen 49 años de matrimonio. Por Crescencia y Gregorio, 48 años de matrimonio, que han fundado su familia, la iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y bendice, Señor, especialmente a estos jóvenes que hoy concluyen esta etapa de su vida de formación secundaria, para que vivan siempre de acuerdo a los valores y principios que han recibido de sus educadores y de su familia. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, que es el Padre y el Maestro de los jóvenes, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza, pero ahora con mucho entusiasmo, porque estamos transmitiendo también, ustedes saben, Yande Yarañé, nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Así que con toda esa, más de 350.000 personas, este día ya me acompañan en esta misa, en todo el Paraguay. Así que esta oración de la unidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu pañan de yara o besara aba angai pa ara puwi ore priahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara leipeaba angai pa ara puwi ore priahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besara leipeaba angai
jóvenes, queridos padres, queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, nos Signo de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús es el pan bajado del cielo, que al recibir en este santo sacramento nos dejemos transformar en el templo santo donde se habita. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, aunque aprieta el cansancio. Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalle, Señor, has tenido conmigo. Muy bien, vamos a llamar entonces aquí a Alejandra, a Florentín y a Crescencia y Gregorio. Vengan aquí adelante. Vamos a hacer la renovación de estos años de matrimonio. Aquí, frente a frente, pellarrada de la mano. Y usted aquí. Agárrense ahí de las manos, eso es.
T48, T49. Peña Benube. Bueno. Yo, Florentín, te recibo a ti, Alejandra, nuevamente como mi esposa y propongo firmemente amarte en las alegrías y en las enfermedad y así amarte, respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Alejandra, te recibo a ti, Florentín, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 49 años que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el beso de los 49 años. Bueno, muy bien. Que yo vea. Yo, Gregorio, te recibo a ti, Crescencia, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Crescencia, te recibo a ti, Gregorio, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 48 años, que no lo separe el hombre. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, el beso de los 48 años. Peina, dice, 78 años cumplió el lunes, este día jueves mañana. Así que ya Patajoga, bella celebrar este día. Muy bien, felicidades, felicidades. Vayan a sus lugares. Bueno, ahora, por favor, la directora que venga aquí, por favor. Eso era. Entonces, una palabrita aquí para tus egresados. Una palabrita. ¿Qué le vas a decir a tus jóvenes que hoy están dejando tu institución? Bueno, estoy casi sin voz. Creo que ellos me dejaron casi sin voz, padre. Bueno, ellos han pasado durante 3 años por la Casa de Estudio, el Colegio Nacional San Vicente Ferrer, de nuestra comunidad, aquí como a 5 cuadras nada más estamos. Y han pasado por las manos de todos los profesores de esa Casa de Estudios, tanto en el turno mañana, en el turno tarde y en el turno noche. Y también saben cuáles son mis sentimientos que todos los días justamente ponemos en las manos de Dios cuando iniciamos nuestras actividades. Todos los días ponemos nuestras actividades en las manos del Espíritu Santo, a que Él siempre nos bendiga y nos dé esa sabiduría divina justamente para elegir lo bueno de todo lo que Él nos ofrece. Una vez más, esos queridos jóvenes, como todos los días les dejo esa palabra. Y también la última palabra que hemos dicho, ¿verdad? Ya en el último día de nuestra formación. Sigan formándose, que eso es lo que siempre les va a dar ese camino y les va a dar el futuro que a ustedes les espera. Y también lo dijimos, justamente lo que el Padre nos estaba diciendo, que siempre tienen que hacer con amor para que verdaderamente se haga con vocación todo lo que ustedes elijan. Entonces, una vez más, muchísimas felicidades. Allá está la directora Silvia. Por favor, pasa también, querida colega, acá con nuestros jóvenes, que ya nos estamos despidiendo de ellos prácticamente. A los padres, muchísimas gracias por ese acompañamiento de todos los días. Sí, y a la directora Silvia, yo soy del turno mañana y tarde.
Sí, mi nombre es Saturnina para la gente que creo que la mayoría de hecho, porque nosotros formamos una hermosa familia padre dentro de la institución. Por eso todos los días me plagueo, porque me siento como una madre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien. La próxima me tienen que llamar durante el año para conversar con los jóvenes en su institución, durante el año. De ahí últimamente en la durante el año, 2 o 3 encuentros con estos jóvenes. Bueno, ¿qué vale hacer si vos? Y nada, reforzar que le esperamos siempre por la Casa de Estudios, es su casa. Le esperamos siempre a las familias, muchas felicidades, gracias por el apoyo, a los compañeros y sobre todo a los estudiantes que son nuestro día a día, nuestro corazón. Entonces, la verdad, muchas felicidades. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. A ver, vení vos, Lucía, y vení vos. ¿Cómo te llamamos? Sí, vengan. ¿Qué le van a decir hoy a los profesores, a sus padres y aquí a todos? Fuerza. ¿Quién comienza? ¿Vos? Bruno. No, ¿qué clase de egresado veo que...? Primero las damas, muy bien. Y le quiero agradecer a la directora, a los profesores por el aguante de estos 3 años. Todos los que nos enseñaron, más que nos enseñaron solamente materias, nos enseñaron también muchas cosas a lo largo de nuestra vida que vamos a pasar. Y especialmente a mi familia que me apoyaron siempre para llegar hasta acá donde hoy estoy, y a todas las familias que siempre están apoyándonos a todos. Muchas gracias. Bueno, Bruno. Yo le quiero agradecer a mi directora que siempre me aguantó en todo. Sí, y a los profesores. Y solo a mi mamá, le quiero mucho. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien, así concluimos entonces este momento tan lindo, pero desde la entrada, no sé si el coro pensó en esa música o pura gente, pero pensamos, ¿verdad? Bueno, así es que nunca se olviden de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra oración de agradecimiento por la vida, por la educación y por los valores que siempre nuestros padres y educadores nos van transmitiendo. Oración final. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias hoy por los 49 años y 48 años de matrimonio de nuestros hermanos Alejandra, Florentín, Crescencia y Gregorio, y especialmente por estos jóvenes que te agradecen la culminación de sus estudios secundarios. Danos fortaleza y alegría para que podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, soy yo el que les agradece verdaderamente por este encuentro tan lindo con los jóvenes. Ustedes saben que ahora ustedes, jóvenes, si quieren, ya van a tener ya su recuerdo. ¿Dónde? ¿A través de qué? A través de Ñande, porque estamos transmitiendo en vivo y en directo. Una bebina, pesada la banderoa. Ahí está. Eso queda todo en YouTube y en Facebook. Ustedes pueden ver ahí. Durante mi misa, por ejemplo, algunos que se estaban durmiendo. Bueno, y también ustedes saben que nuestro primer canal católico, Ñande Yarañé, hace 3 años y medio que funciona. Y los que quieran ser padrinos, los que quieran colaborar también hoy, miren por allá atrás, atrás, miren, ahí está mi alcancía, todos los que quieran colaborar para poder mantener siempre el canal y evangelizar también a las personas. Muchas felicidades, jóvenes, fuerza, ánimo, y a los padres también. Muchas felicidades. Oración al divino niño Jesús. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que has dicho: todo lo que quieran pedir, pídanlo por los méritos de mi infancia y nada les será negado. Si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Nada es imposible para el que tiene fe.
por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdona nuestras culpas, líbranos de los castigos que nos merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. Concédenos aquellos favores que más estamos necesitando. Y después de una vida llena de paz, alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero